Hola, qué gusto que nos acompañe en otra sesión más de la Escuela de Desarrollo Cristiano de la Iglesia Bíblica Torrefuerte, en este curso Nociones Básicas de la Biblia, es decir, las nociones que se vuelven la base sobre la cual pues nosotros podemos leer y estudiar la Biblia. Un curso dirigido para todos aquellos que quieren comenzar a desarrollar su hábito de lectura bíblica, pero también para aquellos que quieren perfeccionar ese hábito de lectura y de estudio bíblico. Gracias a Dios porque estamos llegando a la sexta sesión. Prácticamente estamos cubriendo la primera mitad de este curso y damos muchas gracias a Dios por esto. En verdad oramos para que este curso sea de bendición. No es nuestra motivación pues el tener alguna ganancia lucrativa, alguna ganancia económica o el ganar más gente para la iglesia, cosas por el estilo. No, en verdad queremos desarrollar un curso que permita a la gente acercarse a su Biblia. Es por eso que tratamos de hacerlo desde un enfoque pues un tanto imparcial, ¿no? Si de repente usted profesa alguna denominación bautista, metodista, pentecostal, carismático, etcétera. Tratamos de ser respetuosos en cuanto a diferencias doctrinales que se pudieran tener, inclusive hasta católicos, ¿no? Donde nuestro único motivo es que la gente se acerque a la Biblia, que la gente se acerque a estudiar la Biblia. Obviamente nuestros cursos pues son vistos a través de internet por muchas personas y por eso es que tenemos este propósito y este sentir, pero también sabemos que nuestros cursos son seguidos obviamente por los congregantes de nuestra iglesia, de la Iglesia Bíblica Torrefuerte, y por eso es que de repente aquí damos algunas pues enseñanzas muy propias de la iglesia. En lo personal, yo procuro como tratar de hacer la diferencia, ¿no? ¿Qué es para nosotros? ¿Qué es lo que nosotros creemos? Y a veces presentamos la alternativa de lo que otros creen, pero créame, no lo hacemos con el ánimo de señalar a otros si están mal y si nosotros estamos bien. Yo creo que eso hay que dejarle a Dios que lo juzgue, para eso habrá un tiempo, ¿no? Donde quizá nosotros estemos caminando en el error, quizá los otros, no lo sé. Nosotros tratamos de ser fiel a nuestra visión, pero lo que queremos con este curso simplemente es que usted se acerque a la Biblia, ¿no? Que lo haga dependiendo del Espíritu Santo. Usted no necesita una persona a su lado que le esté explicando. La Biblia se explica por sí sola. Aquí simplemente queremos dar orientaciones de tipo práctico, ¿no? Y ese en realidad es nuestra intención. Y créame que oramos para lograrlo en este curso. Hemos estado orando para el diseño de este curso, ¿no? Y el compartir este curso con la única esperanza de que en usted se despierte esa hambre por leer la Biblia. Así que si me lo permite, haré una breve oración y daremos inicio a esta nuestra sexta sesión de las nociones básicas de la Biblia. Vamos a orar. Bendito Dios, cuántas gracias te damos por la bendición, Padre, de poder llegar a tu palabra, poder abrir tu palabra, leerla, meditarla, escudriñarla, pero sobre todo de conocerte, mi Dios, porque te conocemos a través de ella, porque conocemos tu corazón, porque sabemos a través de la palabra cuál es tu voluntad, y porque, mi Dios, esta vida no tiene sentido si no la vivimos caminando en tu voluntad. Y ese es nuestro objetivo, Padre, que podamos acercarnos a tu palabra para encontrarte, para encontrar tus propósitos, tu voluntad, mi Dios, y que este curso sea de bendición para todos aquellos que lo están tomando. Ponemos esta sesión en tus manos, mi Dios, guíanos con tu Espíritu Santo. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues entonces, como le decía, estamos ya, gracias a Dios, damos muchas gracias a Dios por esta ya nuestra sexta sesión, donde hoy vamos a cerrar el tema de por qué la Biblia es la palabra de Dios, ¿no? Dando así un repaso muy rápido de las 6 primeras lecciones, vimos cómo leer la Biblia, algunas situaciones prácticas, sobre todo para entender su estructura,
¿no? Esto de los testamentos, luego los libros, cómo los libros tienen capítulos, cómo estos capítulos se dividen en versículos, que no son las divisiones originales, son divisiones posteriores que se darán por ahí del siglo XII, siglo XIII, después de Cristo. Y bueno, aprendimos un poquito cómo funciona esto de las referencias bíblicas, sobre todo para la localización o para el registro de pasajes, ¿no? Y de ahí, en una segunda sesión, hablamos de qué trata la Biblia, vimos digamos, la historia general de la Biblia, como para entender un poco lo que decíamos, esta metanarrativa dentro de todas las narrativas que nos presenta cada uno de los 66 libros de la Biblia. ¿Por qué leer la Biblia? Bueno, de aquí sacamos dos razones, ¿no? Por lo que hace en nosotros y porque es la palabra de Dios, ¿no? Y estudiamos un poquito acerca de qué es lo que hace en nosotros. Y ahora estamos más enfocados hacia la razón de por qué es la palabra de Dios, ¿no? Lo que también nos lleva a contestar la pregunta de la cuarta sesión. ¿Por qué puedo confiar en la Biblia? ¿No? Bueno, porque es la palabra de Dios, ¿no? Porque es dada por Dios, ¿no? Y también porque es un libro que actúa en nosotros, ¿no? No es un libro estático, es un libro que actúa en nosotros, es un libro vivo en el sentido de que tiene poder para actuar en nuestras vidas. No pensemos en un poder místico, no estoy hablando aquí en un tinte místico, no, sino que Dios opera a través de los escritos de la Biblia en nuestros corazones para mover nuestros corazones, mover nuestra voluntad, de repente para redarguirnos de algún pecado, de algún error, que muchas veces podemos caminar en algún error, en algún vicio, y la gente se puede acercar con nosotros y nos puede decir, oye, es que ten cuidado, esto que haces no es correcto, y quizás hasta nos podemos molestar y los podemos mandar muy lejos, ¿no? Pero la Biblia tiene esta capacidad de repente de penetrar en lo profundo de nuestro corazón. Hay un versículo ahí en la epístola a los Hebreos, la carta a los Hebreos, que dice que la palabra de Dios, la Biblia, es más penetrante que toda espada de dos filos y que discierne hasta lo profundo de nuestro ser, ¿no? Tiene esta capacidad y bueno, por eso es que podemos confiar en la Biblia. Y al saber que es palabra de Dios o al establecer la razón que es palabra de Dios, es así que entonces estamos contestando la pregunta ¿por qué la Biblia? ¿Por qué decimos que la Biblia es palabra de Dios? Y entonces la sesión anterior dábamos la razón de que sabemos que es palabra de Dios porque Dios la inspiró. Y ahorita haremos un repaso muy rápido de la inspiración. Hoy cerraremos la segunda parte de por qué la Biblia es la palabra de Dios al saber que no contiene error, que la Biblia es inerrante, ¿no? Recuerden que estamos basando nuestras 12 sesiones que tenemos aquí, las estamos basando primariamente en estas dos fuentes, que sería el libro Siempre Nuevo de José Silva Delgado, y tenemos a los métodos de estudio bíblico personal de Rick Warren, aunque desde la sesión pasada decíamos que la primera parte del curso prácticamente se está basando en el libro de José Silva Delgado, el libro Siempre Nuevo, ¿no? Y para la segunda parte trabajaremos un poquito más los métodos de estudio bíblico personal de Rick Warren. Ambos libros de Editorial Vida, libros que usted puede conseguir en cualquier librería cristiana si es que desease seguir estos libros para seguir este curso, ¿no? Pero la realidad es que también nos estamos basando en toda una antología que sesión tras sesión hemos venido aquí compartiendo. Hoy no será la excepción. Al final de esta sesión también vamos a compartir el material con el que apoyamos el tema de hoy, que es la inerrancia. Bien, entonces, siguiendo aquí, haciendo un repaso muy rápido. La sesión pasada hablamos un poquito acerca de la inspiración, ¿no? Realmente estamos abordando el tema un tanto de manera superficial, porque recuerde que estos temas se estudian a profundidad ya en materias especializadas, como es el caso de la bibliología, ¿no? Esto para aquellos que ya tienen experiencia en la lectura bíblica y que quieren profundizar en sus estudios, bueno, sí les recomiendo un estudio de bibliología. El programa de la Escuela de Desarrollo Cristiano tiene ahí un diplomado en teología
Y precisamente el primer módulo se llama Doctrina de la Biblia, que digamos la ficha técnica en realidad es bibliología. Lo que se estudia en ese curso es bibliología. Son cursos que a la fecha de grabación de este curso no tenemos grabado en video, ¿no? Pero sí lo ofrecemos ahí en la Iglesia Bíblica Torrefuerte, de manera presencial, ¿no? Recordando que todos nuestros cursos, todos, absolutamente todos, sean virtuales, sean presenciales, todos son gratuitos, ¿no? Entonces, si alguno de ustedes está interesado, puede acercarse ahí en la iglesia a pedir informes con un servidor, donde por el momento no estamos ofertando bibliología, ¿no? El diplomado ha seguido su curso, ¿no? Pero una vez que termine los módulos de este diplomado, volvemos a iniciar con el módulo de la bibliología, ¿no? Y bueno, pues queda ahí abierta la invitación. Pero hablemos entonces de la inspiración. La inspiración, decíamos, tratando de explicarla desde la propia Biblia, lo haríamos con dos citas bíblicas. Una escrita por Pablo en una carta a Timoteo, una segunda carta que le escribe a Timoteo, que prácticamente se conoce como la carta de la despedida, porque Pablo ya ha sido encarcelado, está esperando juicio, ¿no? Y entonces Pablo le escribe a su discípulo Timoteo y le dice que toda palabra es útil e inspirada por Dios, ¿no? Toda la palabra tiene utilidad, por eso es que confiamos en la Biblia, porque es útil para nuestra vida y es inspirada por Dios. Y veíamos que ahí la palabra original que Pablo utiliza en el griego koiné, el idioma en el que él escribía, utiliza la palabra theopneustos, que significa realmente exhalado, ¿no? Piensa, por ejemplo, en exhalar cuando usted tiene mucho frío, ¿no? Y de repente se le congelan los dedos y usted hace esto. Usted empieza a arrojar su aliento, eso es exhalar. Entonces, digamos que si lo tratamos de ver de esta manera, la palabra, toda la escritura es exhalada con el aliento de Dios. ¿Y por qué es significativo esta idea de exhalar con el aliento? Porque eso da vida. Es lo que nos narra Génesis cuando habla de la formación del hombre. Dice que Dios toma del barro de la tierra y forma al hombre, y dice que exhala, ahí obviamente utiliza la palabra nefesh en hebreo, para hablar de arrojar su aliento sobre la nariz del hombre, exhala su aliento y entonces el hombre se vuelve un ser vivo, ¿no? Entonces confiamos que que la Biblia es la palabra de Dios porque es exhalada con el aliento de Dios, ¿no? Y segunda de Pedro 1:21, que nos habla que ninguna escritura procede de autoría humana, sino que los santos hombres de Dios, que llamamos agiógrafos, ¿no? Estos fueron inspirados por el Espíritu Santo, ¿no? Aunque no usa tefneustos, usa ferómenos, que significa impulsados o movidos. O sea, estos hombres en su corazón, en su mente, fueron impulsados, fueron movidos para registrar todo el contenido. Hacíamos la división de tres términos muy importantes: revelación, inspiración e iluminación, ¿no? Sabiendo que la revelación es la comunicación de Dios de su verdad. Y lo hace de dos maneras, lo hace de manera natural y de manera especial. De manera natural, Dios nos comunica su realidad a través de la naturaleza, a través de la creación. Y es así que nosotros, viendo la creación, viendo, por ejemplo, que la creación tiene un diseño perfecto, sabemos que hay un diseñador, ¿no? Un argumento que muchos le llaman argumento teleológico, ¿no? Una creación donde vemos que camina con motivo. Quiere decir que hay un motivo primero, lo diría Tomás de Aquino, basándose en Aristóteles, ¿no? Hay un motor, un primer movimiento que hace que se muevan lo demás, la creación, ¿no? Una cadena de movimientos.
una cadena de motores originada por un primer motor. Tomás de Aquino lo establecía así, tiene que haber un primer motor, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos la creación, vemos, por ejemplo, este reconocimiento natural que tienen los hombres por lo bueno y lo malo, decimos, es que alguien tuvo que haber puesto esta comprensión de lo bueno y lo malo en el hombre, ¿no? Yo sé que muchos podrán argumentar acá, no, mi hermano, he conocido a gente perversa que ha matado a sus hijos, que ha matado a sus padres, etcétera. Sí, recordemos que ahí estamos hablando de personas que han sido corrompidas por el pecado porque en la creación, una creación que ha sido perfecta, se dio el problema del hombre que desobedece a Dios, ¿no? Y entonces cae en pecado y el pecado corrompe al hombre y no solamente corrompe al hombre, sino que también corrompe a la creación. Eso usted lo podrá leer con más calma ahí en el libro de Génesis, ¿no? Pero la realidad es que la creación sí nos muestra el poder de Dios, sí nos muestra la sabiduría de Dios, o sea, sí nos hace conscientes que existe un Dios, ¿no? Decíamos, independientemente de si alguien quiere negar la existencia de Dios, bueno, eso ya es una decisión propia, pero no se puede negar, ¿no? No se trata de que vemos moros con tranchetes y todo lo que tú dices es producto de tu imaginación, ¿no? No es cierto que Dios está en el cielo, no es cierto que Dios está en el mar, etcétera. No estamos hablando de la presencia de Dios en los elementos, estamos hablando de que los elementos muestran la autoría de un creador, ¿no? También está la revelación especial, esta comunicación de la verdad divina, pero ya a través de canales especiales, de canales específicos, donde Dios de repente se aparece en sueños o se aparece en visión o de repente habla con una voz audible a las personas para comunicar ya verdades divinas más precisas, más específicas. Ya no se trata como en la naturaleza darme cuenta que hay un creador, sino que ese creador ahora está hablando y está dando una dirección en específico. Lo hará Dios con Abraham, lo hará Dios con Moisés, lo hará con el rey David. Y bueno, pues sabemos que la máxima expresión de revelación, pues es nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Escuchar a nuestro Señor Jesucristo es escuchar a Dios. Un pasaje muy famoso, uno de sus apóstoles le dice, Señor, muéstranos al Padre y con eso nos basta, ¿no? Y entonces Jesús le dice a Felipe, es el discípulo, hace tiempo que estoy con ustedes y aún no han visto al Padre. Lo que me ven lo que ven en mí es lo que es el Padre, ¿no? Lo que ven hacer en mí es como conocer al Padre. ¿Por qué? Porque Jesús es la revelación total de Dios. Viene la inspiración, que es la transmisión de esta verdad divina que ha sido revelada y ha sido transmitida a través de la inspiración a los agiógrafos, ¿no? A estos que recibieron el tefneustos, estos que recibieron el ferómenos, ¿no? Y es así que entonces viene la escritura, viene la Biblia, ¿no? Donde usted y yo, pues simplemente podemos tomar nuestra Biblia, ¿no? Podemos abrirla, podemos comenzar la lectura y entonces tenemos una comprensión de la verdad divina y esto se da a través de la iluminación, ¿no? Donde el Espíritu Santo guía nuestros corazones. He ahí la importancia de nacer de nuevo, de recibir a Cristo en nuestro corazón, de nacer de nuevo y permitir que el Espíritu Santo more en nosotros, ¿no? Y esto requiere de una rendición, de un arrepentimiento, de una rendición a nosotros mismos y de aceptar caminar con Cristo Jesús para que podamos gozar de esa iluminación. Si usted no ha nacido de nuevo, si usted no ha entregado su vida a Cristo Jesús, la Biblia será como cualquier otro libro. Tengo aquí un libro de la historia de la ópera, ¿no? Yo soy de formación músico, entonces pues yo puedo leer de la historia de la ópera, puedo leer aquí acerca de autores de ópera, de teatros, ¿no? De escenarios importantes, la Scala de Milán, etcétera, ¿no? Y bueno, pues acá está toda la información que no pasará de ser muy interesante si usted gusta, ¿no? Pero que en realidad no llegará más. Pero a diferencia de la Biblia,
En la Biblia yo encuentro muchas cosas, muchos principios de la voluntad de Dios que me permiten a mí hallar dirección para mi vida. Y esto se logra solamente a través de la iluminación. La iluminación es la comprensión de la verdad divina. ¿Por qué? Porque también la Biblia me habla de Jesús. Y recuerde, Jesús es la máxima expresión de la verdad de Dios, ¿no? De la revelación divina. Por eso es que estudiábamos Hebreos capítulo 1, versos 1 y 2. De hecho, de este versículo dejamos una tarea que nos dice que Dios, hablando muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por medio de los profetas, en estos postreros días, en estos últimos días, en los días en que estaba escribiendo el autor esta epístola, ha hablado por el Hijo, ¿no? Y entonces sabemos que todo lo que querramos investigar o buscar de Dios lo hallamos en la Biblia y sobre todo en el Evangelio, ¿no? Decíamos que no todo lo que la Biblia narra es aprobado por Dios. Vamos a encontrar muchas cosas que están en la Biblia y que no necesariamente significa que por estar ahí Dios las apruebe. Poníamos el ejemplo de la poligamia, ¿no? De estos hombres que tenían varias esposas y que muchos han tomado como pretexto para ejercer la poligamia, y que cuando se les cuestiona ellos dicen, pues no, yo estoy bien porque en la Biblia hay poligamia y entonces como está en la Biblia, pues Dios lo aprueba. No, la Biblia tiene muchas situaciones que nos narra, más bien para comunicarnos muchas veces el grado de necedad o de perversidad del hombre, ¿no? No tanto para que imitemos todo lo que narra. De hecho, le comparto aquí este versículo de Pablo cuando escribe a los Romanos. Ahí en el capítulo 15, el verso 4 dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, ¿no? Entonces, cuando yo leo de repente que los moabitas ofrecían a sus hijos recién nacidos al dios Moloch para quemarlos vivos, quemar a sus bebés vivos delante del dios y de esta manera agradarle, pues no significa que como está escrito en la Biblia, pues ahora hay que quemar a nuestros hijos, ¿no? No, estas cosas son escritas para que nosotros aprendamos que no es lo correcto, que no es la manera en que Dios busca ser adorado, ¿no? Y a fin de que, como dice aquí Pablo, por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Yo veo mucha maldad en la Biblia y cuando yo levanto los ojos veo mucha maldad en mi vida alrededor. Sin embargo, también en la Biblia encuentro que hay un reino futuro, un rey que está por venir, que no sabemos cuándo vendrá, pero que está por venir y será una realidad ese reino donde ya no habrá llanto, donde ya no habrá, donde dice que toda lágrima será secada porque ya no habrá enfermedad, ya no habrá dolor, y obviamente eso genera nuestra esperanza. Y veíamos rápidamente las teorías de la inspiración, donde hablamos, por ejemplo, de la teoría de la inspiración natural, que prácticamente nos dice que es pues toda esta inspiración que tiene cualquier persona. Por ejemplo, un músico que va a componer una sinfonía, pues se inspira para hacerlo, ¿no? Digamos que tiene el diseño mental de lo que va a componer. El problema de esta teoría es que estaría basada en la capacidad literaria del agiógrafo, ¿no? El agiógrafo pudo escribir el libro de la Biblia gracias a su inspiración natural, su capacidad literaria, ¿no? Por eso es que se descarta esta teoría. La teoría mística establece que el agiógrafo pudo escribir gracias a su percepción especial que tiene de las cosas divinas, ¿no? Pero esto también nos pone en un problema, porque entonces la Biblia depende de la sensibilidad de percepción del agiógrafo, ¿no? Es como un don sobrenatural que tiene para percibir las cosas de Dios, y entonces todo estaría en razón de la capacidad sensitiva, del agiógrafo. Por lo tanto, también la desechamos. La teoría conceptual establece que Dios revela, Dios comparte los principios espirituales y el agiógrafo se encargará de redactarlos, ¿no? Pero esto tampoco nos sirve, porque entonces dependemos de la capacidad expresiva del agiógrafo, de su capacidad
de procesar esta revelación divina y su capacidad para comunicarla, ¿no? Por eso es que la desechamos. Viene también la teoría de la inspiración parcial, donde nos dice que algunas cosas sí fueron reveladas por Dios y otras cosas pues fueron cosecha del agiógrafo, ¿no? Sobre todo datos históricos y científicos, pero híjole, esto nos pone en un serio dilema. ¿Por qué? Porque entonces daría razón para pensar que sí hay errores en la Biblia, no en lo que Dios reveló, pero sí en la parte humana del agiógrafo, en los datos que compartió, ¿no? Y entonces dependeríamos de esta capacidad de aportación del agiógrafo. Viene la inspiración mecánica, donde pues aquí de plano no hay capacidad del agiógrafo, porque el agiógrafo fue como un robot que en ese momento entró en trance y el Espíritu Santo le empezó a dictar y casi movía su mano, y entonces el agiógrafo ni siquiera pensaba, ¿no? Él simplemente escribía lo que en este trance le era dictado. Y bueno, pues aquí tenemos también la incapacidad del agiógrafo, si esto fuera una realidad, no entenderíamos por qué si se plasman los estilos de expresión de cada uno de los diferentes agiógrafos en la Biblia, ¿no? Nosotros creemos en una inspiración verbal plena, ¿no? Donde es el Espíritu Santo quien guía en los pensamientos, en las ideas, en las verdades reveladas al agiógrafo, y permite que el agiógrafo también exprese sus sentimientos o nos comparta datos que él conoce, genealogías, datos históricos, batallas, qué sé yo, lugares, etcétera, sin que esto que aporta el agiógrafo salga del control del Espíritu Santo. Esta teoría depende de la capacidad de dirección y selección, no del agiógrafo, sino del Espíritu Santo, y por eso sabemos que la Biblia es inspirada por Dios en un control total, y por eso es que podemos confiar en la palabra de Dios, ¿no? Porque confiar en la Biblia, bueno, prácticamente nosotros trabajamos este tema de acá, el que fue inspirada por Dios. Y bueno, vamos a ver el tema de la Biblia que no contiene error y que no lleva error, ¿no? Es infalible y a la vez es inerrante. Entonces, infalible quiere decir que la Biblia no se equivoca, ¿no? Una persona que es infalible es una persona que no se equivoca, ¿no? Que todo lo que hace lo hace bien, no hace las cosas mal. Una persona inerrante es una persona que en sí, dentro de su ser, no tiene errores, ¿no? La Biblia, obviamente sabemos que no hay persona infalible ni inerrante, pero la Biblia es infalible. La Biblia no se equivoca, y lo podemos comprobar, por ejemplo, en el cumplimiento de todas sus profecías. Todavía hay profecías que están esperando cumplimiento, pero muchas de sus profecías han tenido cumplimiento. Y cuando hablo de profecías, recuerde que la profecía no es tanto como la adivinación del futuro, ¿no? Una profecía es un mensaje de Dios a la gente, pero muchas veces la profecía iba acompañada de señales futuras. ¿Cuál era el propósito de estas señales futuras? Que la persona recibía el mensaje de Dios, y entonces la señal futura servía como una garantía de que el mensaje era verdadero, ¿no? Entonces de repente el profeta se presentaba ante un rey y le decía: oye, así dice el Señor, este pueblo necesita arrepentirse, este pueblo está pecando en idolatría, etcétera, y necesita arrepentirse. Si no lo haces, entonces sucederá esto. Vendrá tal enemigo y te atacará y te va a rodear y va a cercar la ciudad y te va a derrotar y te llevará esclavo a su nación, y ahí estarás por 70 años para que te sirva de escarmiento si es que no te arrepientes. Estoy hablando de cualquier profecía de Oseas o de Isaías, ¿no? Note la diferencia, porque hoy muchos hablan de profecías
como esta adivinación del futuro, donde el único propósito es la adivinación del futuro o la gloria del profeta. Los profetas nunca van a buscar su gloria propia. De hecho, hoy también tenemos el tema de los profetas. Los profetas nunca van a buscar su gloria propia. Ellos tienen un objetivo muy claro. Yo vengo a dar un mensaje de Dios. Yo soy un mensajero y Dios te manda este mensaje, ¿no? Pero ojo, las profecías bíblicas son muy explícitas. Cuando nosotros vemos las profecías, en las profecías hay nombres, hay datos, ¿no? Surgen, por ejemplo, estas profecías, creo que las más populares son las de Nostradamus, pero hay muchas profecías donde de repente se manejan por medio de la ambigüedad y pues eso juega a su favor, ¿no? Le pongo este ejemplo, es como si yo ahorita me vendiera de gran profeta, yo soy un gran adivino del futuro y le voy a profetizar algo. Tenga usted mucho cuidado porque viene un tiempo terrible para el país donde el país sufrirá en su economía. No tengo claro cuándo será, pero sé que es muy pronto. Entonces, note usted las ambigüedades, ¿no? Ok, ¿sufrirá en la economía? ¿Cómo sufrirá? ¿Habrá una devaluación? ¿No? ¿Habrá una guerra? ¿Cómo es que sufrirá la economía? No lo digo. Entonces eso ya abre muchas posibilidades, ¿no? ¿Cuándo sucederá? Muy pronto. No sé cuándo, no sé si el próximo año, no sé si en menos de un año, pero muy pronto, ¿no? Eso abre la opción a que cualquier cosa sea leída como el cumplimiento de la profecía, ¿no? Y entonces, si el día de mañana, perdón por el ejemplo, ¿no? Pero si el día de mañana se dispara el precio de la gasolina, no sé, el maíz, la harina, qué sé yo, y todo se encarece, el hermano Alejandro tenía razón, él lo profetizó. Y pues obviamente cualquier cosa que suceda está abierta a la posibilidad de cumplimiento, ¿no? Ciertamente vendrá un tiempo en el que vendrá un terremoto que causará mucho daño. Pues sí, pues vivimos en una zona donde está el cinturón volcánico y donde pues constantemente está temblando, ¿no? Y para los que vivimos en esta zona, en el país de México, pues sabemos que sismos fuertes se repiten entre 15, cada 20 años, ¿no? Es decir, estas profecías, pues en realidad son paráfrasis de situaciones que pudieran pasar en cualquier momento. La profecía bíblica no funciona así. La profecía bíblica es muy específica y hemos visto el cumplimiento específico, ¿no? Pero también sabemos que la Biblia no se equivoca por la utilidad. Hablábamos hace un momento de la utilidad en la vida de los creyentes. Y cuando digo en la vida del creyente, hablo en estas verdades que el creyente aplica, que el creyente va a la Biblia y de repente él descubre algo que necesita hacer en su vida y empieza a trabajar en ello, lo empieza a aplicar y la Biblia nunca le va a defraudar. Hay quien me dice, no, no es cierto. A mí me dijeron que si yo me hacía cristiano, mis problemas se iban a acabar, ¿no? Y yo empecé a leer la Biblia y a hacer todo lo que la Biblia decía y mis problemas nunca se acabaron. Bueno, ahí el problema no fue la Biblia, ahí el problema fue la persona que le vendió este cristianismo a muy bajo costo, ¿no? Mi hermano, mi hermana, ser cristiano no significa que tus problemas se van a acabar, ¿no? Los problemas los tenemos todos. Hay un autor de la Biblia que dice que el sol sale y quema a todos por igual, ¿no? No se trata de eso. La diferencia es que no es lo mismo caminar con problemas solo que con Dios, ¿no? Pero el cristianismo nunca se trató de que tus problemas iban a acabar o de que ya no te ibas a enfermar o que ibas a mejorar económicamente. No. La Biblia te enseña que tú puedes ser muy rico o puedes ser muy pobre, pero en ambos casos tienes que estar consciente de Dios, ¿no? ¿Cómo vas a caminar con Dios en esta pobreza o en esta riqueza, ¿no? En la enfermedad o en la salud, etcétera, ¿no? Y ahí la Biblia muestra su efectividad. La Biblia no contiene errores, ¿no?
Los manuscritos originales no contienen errores, ¿no? Pese a que se habla mucho de, es que hay este error, hay esta contradicción en la Biblia, etcétera. En realidad no hay errores. Y ojo con lo que estoy diciendo, los manuscritos originales no contienen errores. Lo que sí llega a presentar error son las traducciones, ¿no? Pero ojo, entiéndase bien, por favor. Cuando digo que las traducciones tienen error, estoy hablando de errores de traducción. Los errores de traducción no significa que son errores de datos, ¿no? No se trata de que presente un dato A y con la traducción ahora cambié todo el dato a un dato B. No, simplemente son estos errores, más que errores yo le llamaría limitantes de la traducción, y son limitantes de la traducción porque son limitantes del propio idioma, ¿no? Estoy pensando en ejemplos, ¿no? Si nosotros queremos traducir algo a otro idioma, ¿no? Pues muchas veces encontramos palabras que sí son equivalentes, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en la palabra, no sé, trabajar. Yo quiero traducir a otro idioma la palabra trabajar, por ejemplo, en inglés, pues es to work, ¿no? O work, trabajar, ahí está el verbo, trabajar, ¿no? Sin embargo, en el inglés la palabra work, que significa trabajar, también significa trabajo, ¿no? Y dependiendo del contexto que se usa en la oración, ese work empieza también a tener otra connotación. También puede significar funcionar, ¿no? Mi televisor no funciona. My TV is not working, ¿no? Mi televisión no está funcionando. Yo en español uso la palabra funcionando, pero en inglés me quedo con el work. O sea, literal sería mi televisor no está trabajando, ¿no? Pero de repente hay palabras que son muy propias del idioma, que no existen en el otro idioma y entonces hay que buscar equivalentes, ¿no? Voy a poner un ejemplo. Se me ocurre la palabra merequetengue. Cuando de repente nosotros decimos, híjole, no, todo se salió de control, todo se volvió un relajo y entonces se hizo un merequetengue. Imagínense que alguien nos está traduciendo, ¿no? Y entonces tener que traducir que todo se salió de control, bueno, eso quizá tenga traducción. Que todo se volvió un relajo, ¿cómo traduzco la palabra relajo? Pero difícilmente voy a encontrar un equivalente para la palabra merequetengue. Todo se volvió un merequetengue, ¿no? Bueno, tenemos que entender que en el hebreo hay palabras, en el griego koiné, en el arameo, que son los idiomas originales de la Biblia, hay palabras en las que difícilmente vamos a encontrar una traducción que iguale el mensaje, ¿no? Por eso es que muchas de las Biblias, usted viene leyendo su Biblia y viene estos pie de página que veíamos en la primera sesión, ¿no? Estas notas al pie de página, y muchas veces en la nota al pie de página nos dice, esta palabra se podría traducir también de esta manera, ¿no? La que me viene a la mente, por ejemplo, es un pasaje en Proverbios donde habla de las 4 cosas que son más pequeñas de la tierra, pero que son más sabias que los sabios, ¿no? Y habla, por ejemplo, de las hormigas que preparan su comida en el verano, habla de la liebre, ¿no? En otras versiones dice el lemur, ¿no? Que vive en peñascos, ¿no? Que ahí se protege. Habla de las langostas, que dice que son muy numerosas, pero que siempre vuelan todas ordenaditas, ¿no? Y el cuarto animalito que menciona, unas versiones bíblicas hablan de la araña, ¿no? Dice que vive en los palacios, que puedes atrapar con la mano y sin embargo vive hasta en los palacios, ¿no? Pero otras traducciones dicen, es que siguiendo las... Recuerde que el hebreo solamente usa consonantes, no tiene vocales. Entonces yo coloco las vocales para determinar el significado, ¿no? Entonces al tomar las consonantes dice, sí, si le pones estas vocales significa araña. Pero si le pones estas otras vocales también significa lagartija. Y entonces tenemos las dos versiones, ¿no?
¿La araña que atrapas con la mano y vive en palacios de rey? ¿O la lagartija que atrapas con la mano y vive en palacios de rey? Y entonces, pues la pregunta es, ¿cuál sería qué quiso decir el autor original, no? Y bueno, pues algunos se decantan por la lagartija, ¿no? Porque en realidad, ¿quién estaría agarrando una araña con la mano, ¿no? Pensando en arañas que pudieran ser peligrosas. Sin embargo, pues las lagartijas en ese sentido no representan peligro. Y pues ese fue el criterio, ¿no? Estamos hablando de un ejemplo muy, muy soso, ¿no? Pero imagínense cuando hablamos ya de principios divinos, por ejemplo, salvación. En versiones bíblicas como la Reina Valera 60, al final del curso hablaremos de estas traducciones. Muchas veces el concepto salvación se traduce como salud. Y entonces eso ha llevado a que muchas personas piensen que el pasaje está hablando de salud corporal, ¿no? Cuando en realidad está hablando de la salvación de nuestra alma, ¿no? Por ejemplo, otro que me viene a la mente, los frutos del Espíritu, ¿no? Uno de los frutos del Espíritu que está mencionado en la epístola a los Gálatas habla acerca de la fe. Pero no se supone que la fe es de Dios, procede de Dios. No es un fruto en nosotros, que nosotros ejercitamos, ¿no? Como tal, como bajo el concepto del fruto del Espíritu. Lo que pasa es que la palabra, muchos la han traducido con un sentido más puntual como fidelidad, ¿no? Lo que tú sí puedes hacer es generar o desarrollar fidelidad. La fe dependes de Dios para tener fe, aunque tú ejerces la fe, en realidad esa te es dada por Dios, ¿no? Pero la fidelidad está en tus manos. La fe a Dios, pues depende de tu relación con Dios y procede de Dios, pero la fidelidad con Dios depende de ti. Y eso es parte del fruto que tienes que desarrollar. Y así me puedo ir con muchos ejemplos, ¿no? Y que de repente son los que toman muchas personas para decir, mira, la Biblia tiene errores o la Biblia se contradice, ¿no? No, la Biblia es inerrante, no contiene errores, de hecho se explica ella misma, ¿no? Entonces, es importante entender estos puntos porque la doctrina de la inspiración e inerrancia son la base de la autoridad de la Biblia. Por eso es que en el cristianismo nuestra autoridad no está basada en un sumo pontífice, o nuestra autoridad no está basada en la tradición, ¿no? O nuestra autoridad no está basada en determinado cuerpo religioso, determinado parlamento, qué sé yo. No, nuestra autoridad doctrinal es la Biblia, ¿no? Tenemos autoridades de dirección, ¿no? Es decir, el pastor que dirige la iglesia, ¿no? El líder de alabanza que dirige el ministerio de alabanza, el líder de jóvenes, etcétera, ¿no? Pero todos sujetados a la autoridad de la Biblia. Quiero hacer esto, ¿qué dice la Biblia? No quiero hacer esto, ¿qué dice la Biblia? ¿No? La autoridad en el cristiano, pues es la Biblia. Teorías de la inerrancia. Bueno, pues está la inerrancia absoluta, que dice que tanto datos teológicos como científicos e históricos son ciertos. Y si encontramos discrepancias, las discrepancias pueden ser explicadas. Esa es la postura que nosotros tenemos, ¿no? Hay quienes hablan de una inerrancia plena, es muy parecida. Los datos teológicos son ciertos. Los datos científicos e históricos son referencias fenomenológicas, es decir, tal como las vio el que las escribió el agiógrafo, ¿no? Y entonces, pues son correctas desde el punto de vista del agiógrafo. Entonces, pues hay que perdonarlo porque pues él lo vio así, ¿no? Y entonces empezamos a ver un poquito de opción para el error, ¿no? Inerrancia limitada, o sea, los datos teológicos son correctos, pero los datos científicos e históricos son empíricos, son el producto de la experiencia del agiógrafo ante esos datos y por lo tanto sí están sujetos a error, pero no se preocupen, no tiene consecuencias, ¿no? Noten cómo va bajando el grado de inerrancia de propósito, o sea, la Biblia es cierta en llevar a la gente a una relación personal con Cristo. Esa es la verdad de la Biblia, ¿no? El propósito que tiene de llevarte a Cristo, aunque hay que tomar en cuenta que la verdad no está sujeta a los datos, por lo mismo, si tú notas un error en el dato, pues sí, el error está en el dato, pero la Biblia no se equivoca en su propósito.
Luego viene la inerrancia adaptada, ¿no? Donde es que los datos teológicos, científicos e históricos en realidad todos son erróneos. ¿Por qué? Porque pues fueron escritos por canales humanos. Aquí ya prácticamente estamos hablando de una aceptación del error, ¿no? No hablamos realmente de una inerrancia, ¿no? Y viene la inerrancia irrelevante, ¿no? La postura de aquellos que dicen, bueno, es que los errores carecen de importancia, ¿no? Se vuelven un distractor. ¿Para qué estamos viendo si la Biblia tiene errores o no? Claro que tenemos que ver el tema de la inerrancia, porque si la Biblia tiene mucho o escaso lugar para el error, pues entonces no podríamos confiar en ella. Por eso es que nosotros defendemos la postura de la inerrancia absoluta, ¿no? La Biblia no contiene error. ¿Por qué es importante la inerrancia? Bueno, en el aspecto teológico es importante porque si Dios es omnisciente, pues no se le pueden escapar detalles. Por eso es que no puede haber lugar para el error en la Biblia, ¿no? Y si es omnipotente, Él tiene la capacidad para influir en el hagiógrafo y librarle del error. Aunque el hagiógrafo estuviese en un error, no se podría escapar ese error porque entonces Dios no es omnipotente, ¿no? La importancia histórica se da en la inerrancia porque si nosotros abandonamos la inerrancia como ha sucedido en la historia, ¿no? Pues entonces abandonaríamos doctrinas como la autoridad bíblica misma, etcétera, ¿no? De hecho, la historia nos ha enseñado que todos aquellos que han querido hacer eso han terminado creando sectas y muchas de estas, inclusive hasta dañinas, ¿no? Y la importancia epistemológica, bueno, la Biblia es la base de lo que teológicamente somos, ¿no? Y de lo que hemos sido enseñados asumiéndolo como verdadero. Entonces, si nosotros asumimos un poco de error en la Biblia, pues es asumir su parcialidad, ¿no? Entonces no fue tan inspirada y pues entonces no hay motivo para confiar en ella. En cuanto a las evidencias que se dan de la inerrancia, bueno, sabemos que Jesús confió en las escrituras, ¿no? Él confió en las escrituras, por ejemplo, cuando enfrenta al diablo en la tentación en el desierto, él usa las escrituras creyendo en ellas, sabiendo que son verdaderas, para refutar a Satanás, ¿no? Jesús va a mencionar muchas narraciones que parecen extraordinarias, que muchos por ahí del siglo XIX dirán, no, son mitos, la Biblia está llena de mitos, ¿no? Sin embargo, Jesús toma muchas de estas narraciones y las da como muchos verdaderos. El caso de la creación de Adán y Eva, ¿no? El caso del diluvio en Noé, el caso de la destrucción con esta lluvia de fuego y azufre en Sodoma y Gomorra, ¿no? El caso de Jonás, que es tragado por el gran pez. Jesús, de hecho, no viene a desechar la ley, ¿no? Él mismo lo establece. Yo no he venido a abrogar la ley, sino que la he venido a hacer más efectiva, hablando, por ejemplo, del Pentateuco, ¿no? Jesús va a confrontar a muchos fariseos, a muchos escribas, a muchos, se me fue la secta, en los fariseos y los saduceos, ¿no? A muchos saduceos los va a confrontar, ¿no? Con sus argumentos, él usando contenido bíblico como veraz, como verdadero, ¿no? No habéis leído. Pedro, por ejemplo, habla de las cartas de Pablo, ¿no? Y se refiere a ellas como escrituras inspiradas en las que se puede confiar. Y saliéndonos de la Biblia, si nosotros empezamos a estudiar a los primeros padres de la iglesia, los que se les llaman los padres apostólicos, es decir, los discípulos de los discípulos, hablemos de Papías, de Irineo, de Policarpo, de Clemente de Roma, de Ignacio de Antioquía. Son personas que convivieron con los apóstoles, que algunos de ellos quizá o conocieron a Jesús o vivieron el testimonio del Jesús resucitado, ¿no? Ellos también dan prueba de la veracidad de la Biblia y de su inerrancia, ¿no? Bien, haciendo un repaso de los libros de la Biblia, pues hemos estudiado ya los profetas mayores y el día de hoy terminamos con todo el esquema del Antiguo Testamento. Es importante, recuerde, primero que nada, este esquema que tenemos aquí al centro, ¿no? Con este juego 5-12. A ver, el Antiguo Testamento está formado por 5 secciones.
el Pentateuco con 5 libros, los libros históricos con 12, los libros poéticos con 5, los profetas mayores con 5 y los profetas menores con 12, ¿no? En la sesión anterior nosotros estudiamos a los profetas mayores, sabiendo que tenemos a Isaías con sus 66 libros, a Jeremías con sus 52 libros, tenemos a las lamentaciones de Jeremías con 5, estoy diciendo libros, disculpe, son capítulos. Isaías 66 capítulos, Jeremías 52 capítulos, Lamentaciones 5 capítulos, Ezequiel con sus 48 capítulos y Daniel con sus 12 capítulos, ¿no? Esos son los 5 profetas mayores. Vamos a estudiar los más difíciles de la Biblia, que son los profetas menores, ¿no? Difíciles porque no son lecturas muy comunes y porque los nombres a veces sí son un poquito difíciles, ¿no? Sin embargo, hay un método muy sencillo de estudiarlos. De hecho, a ver, le presento aquí rápido a los profetas menores, son 12. Tenemos a Oseas, ¿no? que prácticamente la temática de las profecías de Oseas es el matrimonio que Dios tiene con Israel. Obviamente estoy hablando en una alegoría, ¿no? Un matrimonio entre Dios e Israel y cómo Israel va a adulterar en esta relación por volverse idólatra, ¿no? Por eso es que el término clave en este libro es la infidelidad. Viene el libro de Joel con apenas 3 capítulos, donde la temática es el día de Jehová, como no el día de Jehová como un día de fiesta, sino como un día de juicio terrible que vendrá, como una plaga de langostas, porque para los días en que Joel profetiza, acababan de sufrir el ataque de una plaga de langostas que acabó con muchos cultivos, ¿no? Entonces Joel toma esa plaga de langostas como una ilustración para hablar del día terrible de Jehová, de su juicio, ¿no? Por eso es que la palabra clave es la langosta. Luego vienen los 9 capítulos de Amós, este hombre que se da cuenta de la corrupción de Israel, de cómo el rico explota al pobre, etcétera, y entonces escribe que Israel se debe de arrepentir por esta injusticia y corrupción, ¿no? Por eso el término clave es la justicia. Abdías es un solo capítulo, es un texto muy corto, donde dice que Dios va a destruir Edom. En realidad es una profecía que Abdías es un mensaje de Dios para Edom, que Abdías escribe Edom, ¿no? ¿Por qué? Porque Edom era un pueblo que era pariente de Israel y que cuando Israel tuvo varias veces muchos problemas, Edom fue el primero en darle la espalda, y no solamente en darle la espalda, sino inclusive también atacar a su hermano, ¿no? Jonás creo que es de los más populares. Es este profeta de que Dios le pide que lleve un mensaje de arrepentimiento a Nínive. Y pues Jonás simplemente desobedece. Él no quiere ir a Nínive, ¿no? Y entonces se embarca hacia otro lugar. De ahí viene una tormenta. Él se tira al agua y entonces viene un pez. Un gran pez. Algunos dicen una ballena. La Biblia dice un gran pez. Y entonces engulle a Jonás y lo va a vomitar a las playas de Nínive, ¿no? Donde aquí, pues el tema principal es la piedad, ¿no? Donde Dios le enseña a Jonás que Dios tiene piedad hasta de los más perversos, ¿no? Miqueas con sus 7 capítulos, donde es una condena a Israel por el rechazo de sus mandamientos, también por causa de la idolatría, ¿no? Muy parecido a Oseas. Nahum con sus 3 capítulos es el mensaje de la destrucción de Nínive por su maldad, ¿no? Este Nínive al que Dios le había dicho a Jonás, ve y diles que se arrepientan. Lo que va a suceder con Jonás es que él sí se presenta a Nínive al final y estos se arrepienten y Dios los perdona. Eso causará el enojo de Jonás. No sabemos si Jonás sería después de Nahum o antes de Nahum, pero vendrá Nahum con la profecía y entonces vendrá la destrucción de Nínive por su maldad. Habacuc es un profeta que le pregunta a Dios, ¿por qué estamos sufriendo, Dios? ¿Por qué nos vienen estos males, estos castigos? Él está viviendo el exilio de Babilonia, ¿no? El que los babilonios conquistan Jerusalén y se llevan a la gente cautiva, ¿no? Y entonces aquí pues el término clave es el diálogo, porque es un diálogo entre Habacuc y Dios, ¿no? Sofonías, pues es el anuncio del exilio de Judá, que está sufriendo también Habacuc y su restauración.
¿no? Y también aquí el término clave, al igual que con Joel, es el día de Jehová. Ageo es una profecía en 2 capítulos donde se da el mandato al pueblo para que despierten y para que comiencen a reedificar el templo, para que vean descender sobre él la gloria de Dios, y donde anima al pueblo que esta gloria postrera será aún mayor que la primera. La palabra clave es la reedificación. Zacarías con sus 14 capítulos, un libro complicado, es un tanto escatológico, al igual que Daniel, que Apocalipsis, algunas profecías apocalípticas un poquito complejas, ¿no? Donde pues es prácticamente un mensaje a la ciudad de Jerusalén, ¿no? Donde Dios habla de que será una ciudad santa, la ciudad santa del futuro rey que es Jesucristo, que retornará, y entonces este rey será como su renuevo, ¿no? Y terminamos con Malaquías, con sus 4 capítulos, donde son reprensiones al pueblo porque han regresado del exilio y el pueblo ha nuevamente comenzado a violar principios del pacto, ¿no? Aquí el tema clave pues es mensajero. Herramientas que le recomendamos para estudiar. Bueno, pues mucha de la información la sacamos de otro libro de teología. En este caso estamos hablando de la teología básica de Charles Ryrie, ¿no? En este caso es por la editorial Unilid. Es un libro un poquito grueso, si es algo extenso, ¿no? Pero es muy ameno de leer, es muy fácil de leer la teología básica de Ryrie. Aquí, por ejemplo, sacamos muchos temas de inerrancia y temas de evidencia de la inerrancia, los sacamos de este libro. Y Ryrie nos presenta muchas de estas aparentes contradicciones en la Biblia y cómo se pueden resolver. Lo recomiendo mucho. El otro libro que tengo, usted lo está viendo aquí en pantalla, es el libro de Interpretación Básica de la Biblia, de Roy B. Suck. Roy B. Suck escribe esta interpretación básica de la Biblia, donde no lo menciona a profundidad como el Tratado de Teología Básica, ¿no? Pero también sus ejemplos de discrepancias en las escrituras, de estas aparentes contradicciones, son muy buenos, ¿no? Él sí desarrolla un poquito de más contradicciones o aparentes contradicciones y hace un análisis muy interesante. Yo le estoy poniendo aquí en la imagen la portada del libro que está a la venta en Kindle, ¿no? En electrónico, porque no he visto la publicación en español. Según los datos de Kindle, el libro es publicado en español por Berea Publishing, ¿no? Por la editorial o publicaciones Berea, pero la realidad es que no lo he visto en físico, que se venda en físico en español. Yo aquí tengo, en este caso, la copia en inglés, ¿no? Este es el de Interpretación Básica de la Biblia, de Roy B. Suck, en inglés. Y bueno, en realidad es un regalo muy hermoso que me hizo el pastor René Zapata, ¿no? Y que es un libro maravilloso. A mí me ha servido mucho, sobre todo ahorita en mis estudios de maestría. Me ha servido muchísimo este libro. Se lo recomiendo. Es un libro muy, muy accesible, muy, muy sencillo de leer, ¿no? Y bueno, de tarea, lleguemos a las malas noticias. De tarea, por favor, redacte usted un pequeño texto por el cual usted pueda argumentar por qué personalmente confía en la Biblia. Una vez que hemos estudiado acerca de la inspiración, una vez que hemos estudiado acerca de la inerrancia, que hemos estudiado acerca de la infalibilidad de la Biblia, de cómo la Biblia actúa, etcétera, yo le invitaría a que en un texto pequeñito, escasas, no sé, 150 palabras, usted pueda redactar por qué confía en la Biblia, ¿no? Memorice los libros de los profetas menores. Yo le recomiendo que lo haga de esta manera, así como lo estoy poniendo en pantalla, en grupos de 3. Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías, ¿no? Así es como yo le recomiendo que lo haga, ¿no? Casi, como decimos, como cancioncita, ¿no? Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías,
Ageo, Zacarías y Malaquías. Si usted quiere aprenderse los capítulos, yo le recomiendo, en verdad le recomiendo que se aprendan los capítulos. Puede ayudarse del teléfono, por eso le puse esta imagen de acá, esta que tenemos acá. Yo, por ejemplo, puedo hacerlo así. Oseas, Joel, Amós, o sea, 14, 3, 9. Oseas, Joel, Amós. Mire, este está sencillo. Vamos a trabajar esta parte del teclado. Abdías, Jonás, Miqueas. 1, 4, 7. Voy de nuevo. Oseas, Joel, Amós. 14, 3, 9. Abdías, Jonás, Miqueas. 1, 4, 7. Este está bien fácil. Nahum, Habacuc y Sofonías. Los tres tienen apenas 3 capítulos. Y termino con esta esquina. Ageo, Zacarías y Malaquías. 2, 14, 4. Entonces, de esta manera, yo viendo el teclado, comienzo. Oseas 14, Joel 3, Amós 9. Abdías 1, Jonás 14, Miqueas 7. Nahum 3, Habacuc 3, Sofonías 3. Ageo 2, Zacarías 14, Malaquías 4. Es dedicarle un poquito de tiempo, pero va a ver usted que no es tan complicado y siempre ayuda mucho el saber cuántos capítulos tiene cada libro para una mejor ubicación de pasajes. Para terminar, le pediría que investigue. Esta tarea sí está un poquito complicada. Esta es para sobre todo aquellos que ya tienen experiencia en la lectura bíblica. Investiguen, lo pueden hacer. Yo les recomiendo en una Biblia de estudio. No, lo puede buscar también en internet. En internet hay mucho material de esto. Investigue la cronología de los profetas del Antiguo Testamento con escritos. O sea, todos aquellos profetas del Antiguo Testamento que tienen un libro en la Biblia, ¿no? Porque la Biblia menciona a muchos profetas que en realidad no escribieron, ¿no? O sea, no hay escritos de él. No tenemos un libro de Elías, no tenemos un libro de Eliseo, no tenemos un libro de Natán, no tenemos un libro de Gad, que fueron profetas del Antiguo Testamento, ¿no? Estoy hablando de los profetas mayores, los 5 profetas mayores, los 12 profetas menores. Entonces, investigue la cronología de estos profetas, en qué época vivieron, para que usted realice una línea de tiempo que ilustre dicha cronología, que podamos ver, ok, Isaías fue contemporáneo de Oseas. Isaías, el profeta mayor, fue contemporáneo de Oseas, el profeta menor, ¿no? Lo puede encontrar usted con que ponga cronología de los profetas del Antiguo Testamento en Google Imágenes. Ahí ya tiene la tarea hecha, ¿no? Yo le recomiendo, váyase a una fuente confiable. Si en realidad le gusta esto del estudio, usted sabe que las fuentes, siempre las fuentes primarias son las confiables, pues yo le recomiendo de preferencia Biblias de estudio. Una de ellas podría ser, por ejemplo, la Biblia de estudio de la Nueva Versión Internacional. Sé que la Biblia de estudio de la Nueva Versión Internacional tiene la cronología de los profetas, ¿no? La otra, por ejemplo, sería la Biblia del Diario Vivir, ¿no? Es una Biblia de estudio. Yo la tengo aquí, nada más que yo sí la compré en modo gigante, en tamaño gigante. Esta Biblia de estudio del Diario Vivir, en Nueva Versión Internacional, perdón, en Nueva Traducción Viviente o en Reina Valera 60, en cualquiera de las dos. La Reina Valera viene en una caja como rojita, anaranjada, y esta, la Nueva Traducción Viviente, viene en caja verde. Esta es de letra grande, existe tamaño normal, tamaño para mortales, ¿no? Estas Biblias de estudio son Biblias muy gruesas. ¿Por qué? Porque tienen mucho material adicional a los libros propiamente de la Biblia. Donde tenemos, por ejemplo, dentro del contenido, líneas cronológicas. Pero obviamente, pues, sabemos que son de buenas fuentes. El riesgo en Internet es que muchas veces, pues, las fuentes son desconocidas y no sabemos qué tan fiable es la información. Y bueno, pues, ahí tenemos bastante tarea para trabajar, aprovechando que estamos terminando la primera mitad de nuestro curso. Mi hermano, mi hermana, yo le agradezco mucho que me haya acompañado ya, pues, en prácticamente esta
primera mitad del curso, en esta sexta sesión. No me queda más que orar, dar gracias a Dios. Y pues si Dios lo permite, nos vemos próximamente en lo que sería la séptima sesión de nuestro curso Nociones Básicas de la Biblia. Vamos a ver. Bendito Dios, cuántas gracias te damos, Señor, por la bendición de estudiar tu palabra. Es siempre un privilegio y es un gozo, Señor, estudiar tu palabra, escudriñar tu palabra. Guíanos, ayúdanos, Padre, en el entendimiento de tu palabra. Y Dios, prepara nuestros corazones para nuestras tareas, mi Dios, pero sobre todo para siempre, siempre poder encontrarte, Dios, en tu palabra, mi Dios. Gracias por todos los hermanos que siguen este curso. Bendíceles, mi Dios. Ayúdanos en todas nuestras actividades. No dejamos de pedir por aquellos que están padeciendo, mi Dios. Damos gracias porque tú eres bueno en Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, mi hermano. Que Dios le bendiga y recuerde, lea la Biblia y entréguese a Cristo.